Buenos días a todos, gracias a Dios por este nuevo día y la oportunidad de llegar a sus hogares compartiendo la palabra de Dios, la cual nos trae esperanza y nos motiva a vivir en santidad delante de nuestro buen Dios. Esta mañana estaremos analizando la porción de Romanos 14, de los versículos 13 al 23. Mire, donde el apóstol Pablo anima a la gente a vivir en armonía con la nueva vida que profesamos en Dios y que no debemos hacer tropezar a nadie, según nuestro criterio, al llevar nuestra vida de acuerdo a lo que creemos o pensamos que está bien para nosotros. Así que el título de este devocional se llama ¿Eres piedra de tropiezo o de apoyo? Pero veamos el contexto para que entendamos y podamos en verdad comprender mucho mejor este mensaje que Dios quiere que apliquemos a nuestra vida. Está en el versículo 12, en el devocional del día de ayer. El pastor Muro explicaba precisamente la situación que estaba sucediendo. Pero veamos el versículo 12. De manera, dice Pablo, que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Por lo tanto, es importante que entendamos lo que viene. Y sobre todo, de cómo llevamos nuestra vida después de conocer al Señor. Mire, las advertencias de Pablo en cuanto al juzgar entre creyentes tiene que ver con las actitudes y acciones hacia las convicciones de unos y otros. El otro lado de la moneda es la evaluación del impacto que tales convicciones y acciones tienen en otros cristianos, lo que pensamos o creemos que está bien para nosotros. En esta sección Pablo advirtió contra el poner tropiezo a otros creyentes que impide su crecimiento espiritual, al afirmar que el cristiano es libre para vivir de acuerdo a sus propias convicciones, aun cuando no sean compartidas con otros creyentes. Así que esta mañana vamos a ver dos verdades que debemos considerar de esta porción. La primera de ellas es que de aquí en adelante tu vida es motivada por el amor, no basada en tus criterios, sino motivada por el amor de Dios. Mira, el creyente fuerte debe manifestar una actitud comprensiva y amorosa hacia el hermano débil para edificarle en la fe, siempre pensando en los demás antes que nosotros mismos, y cosa que voy a explicar ahorita. Así que veamos del versículo 13 al 18 primero. Pablo le dice, así que conecta el versículo 12, ya no nos juzguemos más los unos a los otros. No más continuemos, dice Pablo, juzgándonos o condenándonos unos a otros, sino más bien decidid, dice Pablo. Aquí significa determinar en nuestra vida el no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Pablo exhorta a sus lectores a desistir de la actitud de condenarse unos a otros y a dejar de ser obstáculo en el crecimiento espiritual de otros. ¿Qué sucedía en este contexto? Bueno, mucho de la carne que se ofrecía era sacrificada a los ídolos. Y mucha gente tenía la convicción de que, pues, era un ídolo, no era nada, como decía Pablo. Pero por causa del débil en la fe que podía ver esto mal, debían de abstenerse y detenerse en ese aspecto. De esto habla esta parte. Pablo le dice el versículo 14, yo sé y confío en el Señor Jesús. Dice, sé que estoy convencido que nada es inmundo en sí mismo. Pablo se refiere a los alimentos y dice que los tales en sí mismo no son inmundos o comunes. La obra de Cristo ha puesto fin a las limitaciones ceremoniales de la ley. Acuérdense cuando baja el lienzo y le dice a Pedro, Pedro tenía el hambre, mata y come, Señor, pero todo esto es inmundo. No llames inmundo lo que yo he limpiado, le dice el Señor. Más para el que piensa, al débil, dice, que significa considerar o suponer que algo es inmundo, para él lo es. La excepción queda en los creyentes débiles en la fe, quienes piensan que algunos alimentos son inmundos. Pablo dice, para ese que piensa así, solo para él hay alimentos no aptos para ser comidos. Los creyentes de fe madura tienen libertad de comer alimento que su conciencia y su fe le permita. Pero, fíjese, aquí hay una excepción. Pero
Los invita Pablo en el versículo 15 a considerar esto. Y dice, si por causa de la comida, fíjese qué interesante esto, si por causa de la comida tu hermano es contristado. Ahora, pregúntese usted, ¿cómo debe un cristiano cuyas convicciones le permiten comer de todo responder al que tiene reservas en cuanto a ciertos alimentos? Bueno, como muestra de su amor debe poner a un lado su libertad en Cristo para evitar ser un tropiezo espiritual para su hermano. Que tu hermano sea contristado, entristecer o causar dolor, dice Pablo, si haces esto, ya no andas en el amor. La libertad de comer cualquier alimento debe tener en cuenta el amor hacia el hermano débil en la fe, como lo era en ese tiempo. Pablo advierte al creyente maduro que su libertad tiene un límite. No hagas que por la comida, significa por o con la comida, tuya se pierda. Fíjese, se pierda significa arruinar, destruir, y aquí no se refiere a salvación, a pérdida de salvación, no, sino al daño espiritual que un creyente puede causar a otro con su actitud egoísta. Aquel dice que se pierda, aquel por quien Cristo murió. Cristo murió tanto por el de fe madura como por el de fe débil. Pero si Cristo le amó hasta el punto de morir por él, dicho hermano no debe ser rechazado en manera alguna. Yo tengo mis propias convicciones, no hay problema, a mí no me afecta. Ese es problema de él. Pero ya no tengo que pensar en mí, tengo que pensar en los demás, sino que debe ser ayudado en su desarrollo espiritual. Mire, pongo un ejemplo y siempre lo he compartido. Me encanta cocinar. Hay platillos que para tener un mejor sabor llevan vino o cerveza. Pero déjeme decirle algo, y lo he comentado. Si usted me vea a mí en el Oxxo o un súper comprando una botella de vino o 2 botes, 3 de cerveza para la comida, porque son charolas grandes, le aseguro que usted no va a pensar, el pastor Ravero la quiere para su pollo a la mostaza, lo quiere para su pollo en esto. No, su mente se va a ir. Y probablemente si usted es débil, yo lo puedo hacer caer. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Detenerme ante esas cosas, de verdad, y pensar en que yo puedo ser de tropiezo para otra persona. La forma que llevamos nuestras vidas, a veces para nosotros es normal, pero para otro puede ser de tropiezo y tengo que fijarme en eso. Versículo 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien. Mejor sería, por lo tanto, no permitas que sea blasfemado vuestro bien. Sustancialmente el texto significa, al hacer lo que es bueno, hazlo de tal manera que nadie pueda criticarlo o hallar falta en lo que haces. Versículo 17 le dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. El reino de Dios no es bebida ni comida. Aquí la expresión el reino de Dios habla de la autoridad de Dios. Si bien es cierto que Dios gobierna todo el universo, la referencia aquí tiene que ver con el aspecto espiritual del reino. La entrada en el reino de Dios se efectúa solamente a través del nuevo nacimiento. Los vocablos aquí usados para comida y bebida se refieren más bien al acto de comer y beber y no de lo que se come o se bebe. Justicia, sino justicia, paz y gozo. El vocablo justicia se usa aquí en referencia en Romanos en el sentido forense e incluye tanto justificación como santificación de nuestra vida y la libertad de la culpa, el poder y la presencia del pecado. Paz y gozo es el fruto del Espíritu Santo y la exhibición de estas cualidades revela la obra del Espíritu del creyente en la vida del creyente. La expresión en el Espíritu Santo probablemente aquí señale agencia o instrumentalidad y debe traducirse por el Espíritu Santo. Versículo 18 dice, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Esta frase, por lo que en esto sirve a Cristo, está íntimamente ligada al versículo 17. La expresión en esto, aunque se refiere a justicia, paz y gozo del versículo 17. Sirve a Cristo significa servir a Cristo de la misma manera como un esclavo sirve a su amo y se somete a él. Agrada a Dios. Dios es agradado cuando alguien sirve a Cristo y pone manifiesto el fruto del Espíritu Santo. Y es aprobado por los hombres. El contraste con el versículo 16
donde Pablo exhorta al creyente a actuar de manera que vuestro bien no sea vituperado. Mire, esta frase señala a la justificación en su aspecto horizontal, es decir, delante de los hombres. El buen testimonio delante de los hombres contribuye al progreso del Evangelio. Bien, la segunda verdad para considerar de esta porción es: edifica sobre la paz de Dios, no bajo lo que tú piensas que te trae paz a ti. Edifica sobre esa paz. Versículo 19. Así que viene conectando el pasaje 18. Sigamos a lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Es interesante lo que dice Pablo. Así que es una combinación peculiar de Pablo que indica una conclusión o el resumen de una exposición. Sigamos significa perseguir. Y aquí es una exhortación, lo que contribuye a la paz, es decir, las cosas relacionadas o conectadas con la paz, las cosas que hacen la paz. Y la mutua edificación, o sea, las cosas que producen o traen edificación unos a otros. Versículo 20 le dice: no destruyas. Fíjense qué interesante, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es interesante lo que dice: no destruyas. Significa demoler, derribar, el opuesto a edificar, mencionados aquí en el versículo 19. El presente imperativo precedido de la negación es un mandato, fíjese, a dejar de hacer algo que ya está haciendo, que se está haciendo. La obra de Dios se refiere a la vida espiritual del hermano débil por quien Cristo murió. Por causa de la comida, todas las cosas a la verdad son limpias. En el versículo 14 nos dice que nada es inmundo en sí mismo. Aquí expresa la misma verdad de manera positiva y enfática. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Es interesante, déjeme mencionarle algo rápidamente. Cuando yo tenía como un año en el Evangelio, yo venía saliendo de un contexto de alcoholismo a mis 22 años. Y recuerdo que fui invitado por una familia en una ocasión de líderes a su casa a pasar una Navidad. Cuando llego, me dicen: Roberto, ¿qué quieres de tomar? Bueno, ¿qué tienes? Y no es broma, lo que voy a decir. Me dice: bueno, tenemos chivas, tenemos bucanas, tenemos cerveza, tenemos vino, tenemos esto, y al último, refresco. No, pues refresco. Pero créeme, en ese momento, yo dije: se vale hacerlo. Y más con permiso de este líder, no hay problema. Pero yo sabía de dónde había salido. Si en ese momento yo hubiera sido un débil en la fe, caigo. Pero algo me hacía sentir que no era correcto y no lo hice. Lamentablemente esa familia se perdió. ¿Sabe? El no pensar en los demás es poner tropiezo en ese aspecto. Yo pude caer, yo venía saliendo de algo fuerte así. Pude deslizarme y decir: esto es permitido. No es así. Uno debe de pensar antes en los demás que en uno. Aquí el término malo que se refiere, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El término malo aparece 15 veces en esta epístola a los romanos. En el Nuevo Testamento se usa unas 50 veces y tiene el significado de malo, malvado, destructivo, dañino e injusto. Haga tropezar literalmente a través del tropiezo. Dice, esta frase tiene una función activa, causando tropiezo, y no pasiva, siendo hecho tropezar. Al parecer Pablo no se refiere a alguien que es desviado y entonces come, sino a alguien que come y después se desvía. Versículo 21 dice: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Aquí la palabra carne es un vocablo más específico que comida. Evidentemente, gran parte del problema tenía que ver con el comer o no ciertas cosas de carne, y más que nada sacrificado a los ídolos. Pablo dice que es una cosa excelente que un creyente, con el fin de no ofender a otro en la fe, se abstenga de comer carne o beber vino.
La edificación espiritual del creyente es un objetivo que debe procurarse con ahínco. Y el versículo 22 le dice, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Tú, le dice, es enfático. Y aquí en el texto griego dice, tú, la fe que tú tienes, según tú mismo, tenla delante de Dios. Pero es necesario ser cuidadoso, no sea que al juzgar a otros nos estemos condenando a nosotros mismos. Versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, dice. Porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Aquí la palabra que se usa mejor sería para el que duda. Dice, pero el que duda es condenado si come. Y la forma verbal es condenado, podría traducirse así, es condenado y permanece así. Es un cargo de conciencia sobre todo. Es importante recordar que en estos versículos Pablo discute cosas que en sí no son malas, del versículo 14, y que el juicio que menciona es el de aquellos que hacen esas cosas. El tema bajo discusión no es el pecado, sino los escrúpulos personales. Por eso dice el texto griego que lo que no se hace por fe, dice todo aquello, como aparece en la Reina Valera 60, aquí hay una especie de silogismo. Todo lo que no es de fe es pecado. Comer algo dudando no es de fe, por lo tanto es un pecado que implica condenación, un cargo de conciencia por lo que se ha hecho. Mire, la fe debe ser la fuente de donde brotan las acciones cristianas y la base de la relación con otros creyentes. Así que concluyendo, hermanos, el cristiano sabio e instruido en la palabra del Señor sabe cómo actuar cuando se enfrenta con situaciones dudosas y difíciles. Es cierto que el cristiano tiene libertad para hacer lo que la Biblia no prohíbe, las áreas grises no mencionadas, pero el cristiano maduro debe ejercitar su libertad de igual manera para dejar de hacer cualquier cosa que lo conduzca a ofender al hermano débil. Así que rápidamente te voy a dar 5 criterios bíblicos que debemos considerar. Primero, comprende y ten compasión hacia el hermano débil en la fe. Piensa en él antes que en ti mismo. 2, no juzgues al hermano, sino procura edificarle. Ayúdalo a salir de las cosas que para él son normales y tú sabes que no es así. 3, mantén una relación clara entre cuestiones primarias y secundarias. 4, haz todo con el fin de glorificar a Dios. Y 5, practica siempre el principio del amor. Le invito a que oremos y determinemos nunca hacer tropezar a nadie. ¿Qué le parece? Padre, gracias por tu gran misericordia sobre nuestras vidas. Gracias porque eres bueno. Gracias porque nos ayudas en la nueva vida a usar tu sabiduría, no nuestros criterios, para no hacer tropezar a nadie. Te pido tu bendición. Te pido, Señor, que nos guíes en el Espíritu y nunca en la carne, y que tu santa guía, que es tu palabra, día con día nos muestre lo que tenemos que hacer. Gracias por la bendición de poder ser de bendición y ser una piedra de apoyo y no de tropiezo para los hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, rápidamente unos anuncios. Nuestro hermano Edgar Ceres estará aún estos días 24/7 atendiendo sus llamadas. Favor de comunicarse al teléfono 22 27 15 83 67. Queremos orar por ti, saber tu necesidad. Para eso está la Iglesia de Cristo, para apoyar y ser de bendición. Puedes entrar en la página de Torre y hay una sección de peticiones. Por favor, queremos saberlas y estar al pendiente de ustedes. Seguimos orando para que el semáforo en esta contingencia pueda bajar al nivel más considerable para podernos reunir. Así que estén al pendiente de las noticias del protocolo a seguir para el pronto regreso a nuestras instalaciones. Bien, el 11 de septiembre tendremos una conferencia, otra conferencia más, para matrimonios vía Zoom. Tenemos un invitado especial, el pastor Antonio Muñoz, con un tema muy interesante. ¿Por qué olvidamos nuestros votos en momentos de crisis? Y el 25 de septiembre vendrá otra conferencia para matrimonios muy buena,
vía Zoom también, con otro pastor invitado, la PIB satélite, Irán Guzmán, con el tema Decido amarte. No se lo pierda. Pronto daremos la información en nuestra página. Esto no tiene ningún costo. Y gracias de verdad, familia, por la familia. Gracias por estar orando por nuestra familia. Ayer falleció nuestro cuñado, Arturo, por COVID-19 en la ciudad de Ensenada. Gracias por estar orando por nosotros como familia y por la familia de Ensenada. Que Dios les bendiga y les guarde por siempre. Les amamos de todo corazón y deseamos lo mejor para ustedes. Gracias, familia. Dios les bendiga.